Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa, esta vez correspondiente a la semana 2 del proyecto número 4 para Educación General Básica Superior. Empecemos. Les presento mi sugerencia de portafolio y la respectiva explicación de cada una de las actividades de la semana número 2. En esta semana trabajarás con las asignaturas Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales y Educación Física. El tema: procesos evolutivos que transformaron la humanidad. Tenemos la primera actividad que corresponde a Lengua y Literatura, con el tema Niveles de comprensión lectora, nivel inferencial. El nivel de comprensión inferencial implica establecer relaciones entre partes del texto para inferir o deducir información, una conclusión o aspectos que no están escritos. Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto. El lector completa el texto con su pensamiento. Numeral 1. Lee con atención el siguiente texto. Como sabemos, la tecnología crea productos para mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. Estas innovaciones tecnológicas parecen surgir a un ritmo muy veloz. Por ejemplo, un celular queda obsoleto en pocos meses de uso. Deben continuar con esta lectura para poder responder a la siguiente actividad. Numeral 2. Para tener una comprensión inferencial del texto, formula preguntas con base en los siguientes inicios. Escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. Preguntas inferenciales. ¿Qué pasaría si? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo se podría? ¿Qué diferencia y qué semejanza? ¿A qué se refiere? Como vemos aquí, todos estos inicios de preguntas las podemos utilizar para plantear lo que nos dice la actividad. Aquí les pongo dos ejemplos de preguntas con sus respectivas respuestas, utilizando las dos primeras preguntas inferenciales. ¿Qué pasaría si la evolución tecnológica no fuera a la par con la ciencia? Si no hubiera evolución tecnológica, muchas de las ideas dentro de la ciencia no se las podrían ejecutar o materializar y por ende no tuviéramos los beneficios que tenemos en la actualidad gracias a esos avances. La otra pregunta: ¿qué significa? ¿La tecnología aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana? Que la tecnología existe y es gracias a las necesidades que tenemos los humanos. No tendría sentido aplicar la tecnología si no ayuda a las personas. Por ejemplo, la invención de los teléfonos celulares ha ayudado mucho en la comunicación de las personas que se encuentran lejos o en otros países. Así, ustedes deben continuar planteando las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas. Tenemos el numeral 3. Propón un título para el texto leído. Escríbelo en tu cuaderno. Aquí ustedes deben proponer un título de acuerdo a este texto que ya leyeron. Para eso continuamos ya y terminamos la actividad número 1, pasando con la actividad 2, que corresponde a la asignatura de Estudios Sociales, con el tema La mujer en la invención de la agricultura. ¿Sabías que en la prehistoria, mientras los hombres salían a realizar actividades como la caza, las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos, semillas y granos? Este hábito les permitió darse cuenta de que si una semilla caía al suelo, esta germinaba y hacía aparecer una planta con el paso de los días. A raíz de estos hechos, se les ocurrió la idea de comenzar a recoger semillas, cosecharlas y labrar los campos para así obtener plantas que después pudieran utilizar para su supervivencia. De esta forma, surgieron las tareas de cultivo y de recolección. Numeral 1. Responde la pregunta en tu cuaderno. ¿Por qué es importante la agricultura? Podrían poner: es importante para las personas, ya que con ella se obtienen los alimentos necesarios para nuestra sobrevivencia. Y para un país es la principal materia prima de los productos alimenticios y por ende es una fuente importante de ingresos. Lee
sobre el surgimiento de la agricultura entre las páginas 48 y 51 del texto integrado de estudios sociales de octavo de Educación General Básica del Ministerio de Educación. Aquí les dejo el link donde van a encontrar el texto unificado y las respectivas páginas. Numeral 2. Organiza tus ideas sobre el texto Surgimiento de la Agricultura mediante la técnica denominada generar, desarrollar y concluir. Genera una idea principal sobre el tema. Yo he puesto algo más o menos así. Recordemos que esta idea principal va a salir de la lectura que hagamos del texto en las páginas respectivas. El perfeccionamiento de las herramientas, el conocimiento de los ciclos de los frutos y del comportamiento del clima, además de la domesticación animal, todos estos conocimientos aprendidos en el Paleolítico permitieron el surgimiento de la agricultura y la ganadería. Desarrolla un mapa mental complementando ideas secundarias. Incluye imágenes, conceptos y colores. Aquí les muestro un pequeño mapa mental. He utilizado para el desarrollo algunas ideas complementarias. Como pueden observar aquí algunas imágenes. Así es como más o menos debe estar desarrollado este mapa mental. Aquí para hacerlo más gráfico le he puesto el forma de una cabeza y un cerebro humano, donde va en la parte central el tema de la lectura, que es surgimiento de la agricultura. De ahí, por ejemplo, una idea secundaria: empezó a producir su alimento. ¿Quién? El hombre. Y aquí un gráfico que explica también lo que hemos mencionado en esta parte. Así yo he utilizado 3 ideas secundarias. Ustedes pueden utilizar más guiándose en el texto mencionado. Y así es como terminaríamos esta actividad. Concluye con un mensaje sobre el tema. En esta parte ustedes deben escribir lo que las personas deben conocer para valorar la agricultura y lo que deben conocer para tener aportes en ella. Ya esto depende de su criterio y de su opinión. Numeral 3. Responde la siguiente pregunta en una hoja. ¿Cómo influyó la agricultura en la revolución social y cultural? Podríamos poner: la agricultura influyó en la revolución social de tal manera que modificó la obtención de sus alimentos y con ello, en vez de ser cazadores y recolectores, pasaron a ser jornaleros. El trabajo fue igualitario. En lo cultural hubo la división del trabajo donde cada uno tenía su responsabilidad. Se formaron poblados y se utiliza el tipo de escritura pictográfica, la misma que les permitía contabilizar sus productos. Cabe mencionar que esta respuesta la he sacado también de la lectura del texto. Y continuamos con la actividad 3, que corresponde a la asignatura de Ciencias Naturales, con el tema Importancia del microscopio en la ciencia. Numeral 1. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Cómo crees que la tecnología ha ayudado en el avance de las ciencias? El siguiente punto. ¿Por qué el estudio de la célula es tan importante para los investigadores? Porque sabemos que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo. Estudiándola podemos conocer mucho más su funcionamiento para poder corregir cualquier situación negativa que se presente y con ello curar muchas enfermedades. Como aquí lo indica, estas preguntas ustedes las pueden responder en base a su reflexión. No importa si están bien o mal. Y para ello tienen ustedes un texto a continuación donde van a profundizar un poco más sobre este asunto de ciencia y tecnología. Una vez que hayan leído, continúan con el siguiente numeral. Escribe en una hoja 3 ideas que te hayan llamado la atención del texto. Aquí les dejo una de las ideas que pueden poner. Aprovechando los avances de la tecnología, los microscopios posibilitan el estudio detallado de células y moléculas, organismos y partículas, invisibles a simple vista, de las cuales no se conocía su existencia, permitiendo una investigación específica de fármacos y enfermedades. Ustedes ubican las otras 2 ideas. 3. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué podemos observar con el microscopio?
En el microscopio podemos observar el interior de las células, estudiar virus, bacterias y estructuras moleculares, divisar átomos, observar muestras biológicas. Eso podría ser una respuesta en esta pregunta. ¿Cómo crees que el avance tecnológico del microscopio nos ayudaría en la búsqueda de una vacuna para prevenir la COVID-19? Aquí podríamos responder, ayudaría mucho, ya que, como todos conocemos, el virus presenta un código genético y que con el microscopio se puede encontrar la forma de dañar aquel código y evitar así que el virus se replique en nuestro cuerpo. Y tenemos que puedes ayudarte con la lectura de la página 13 y 14 del texto integrado del estudiante de Ciencias Naturales de octavo de Educación General Básica y la página 12 del noveno de GB Superior del Ministerio de Educación. Aquí les dejaría el link entonces del libro de octavo año y también les pondría más abajo del texto de noveno, aunque aquí no lo tengo, ya se los dejaré. La actividad 4 nos dice jugando en familia, que corresponde a la asignatura de educación física. Como sabemos, las actividades de educación física son en su mayor porcentaje prácticas, así que deben leer cada uno de los puntos que aquí indica para que realicen las actividades. Conversen juntos en familia y analicen la evolución de los juegos a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo jugaban las personas adultas antes con sus amigos y amigas? ¿Cómo influye la tecnología en los juegos? Bien, aquí, como lo indicaba, pueden conversar con sus familiares y estoy muy seguro que ustedes van a conocer de muchos juegos que en la actualidad ya no se los utiliza o ya no se los realiza, pero sin embargo antes eran muy jugados por las personas que ahora ya son adultas. Nos dice el numeral 1, elabora una competencia de juegos tradicionales. Y aquí nos dice que debemos buscar materiales para armar una competencia, como cordones, saco de yute, cuchara, huevos, limones, etc. Escribe las reglas de la competencia e identifica los premios que se otorgarán. Busca un espacio abierto para hacer las siguientes competencias: carrera de los 3 pies, carrera de ensacados, carrera de carretilla, carrera de la cuchara y el huevo, saltar la cuerda, etc. Recuerda, puedes añadir varios juegos. Pueden añadir, aparte de estos juegos, otros más, por ejemplo, como la rayuela, el burrito San Andrés, etc. ¿Cómo jugamos? En el numeral 2, crea un reglamento para los siguientes juegos. Aquí hay 3 juegos donde ustedes deben redactar como un reglamento. No importa si las reglas son las definidas o son reglas que ustedes se pueden inventar específicamente para sus juegos. En este caso yo he puesto algunas que considero, tomando en cuenta que realizaría este tipo de competencia. Como por ejemplo, para el juego de los 3 pies deben ser 2 personas de distintos tamaños. No podrán jugar descalzos. Deben dar pasos, no se puede saltar. El recorrido será de 20 metros en total. Al llegar a la distancia de 10 metros, estará señalado con una línea. Deben dar la vuelta y regresar hasta la zona inicial. Si los participantes se caen, quedan fuera de la competencia. Gana quien regresa primero a la zona inicial. Así ustedes pueden crear reglamentos para los otros juegos. En este caso están los juegos de ensacados y el juego de la carretilla. Y como última actividad de educación física, salta con una cuerda individual y grupal. Realiza una competencia entre tus familiares para ver quién salta más y quién realiza más trucos, como saltar una cuerda cruzada, doble salto, saltar hacia atrás en parejas o tríos. Y como última actividad de esta semana tenemos la actividad de inglés con el tema películas. Lo dice el numeral 1. ¿Puedes etiquetar las películas según su género? Aquí hay unos gráficos y ustedes deben ubicar a qué género pertenece cada uno de estos gráficos. Tenemos los géneros: drama, terror, animada, románticas, de acción y de ciencia ficción. Nos dice más abajo tips de gramática o consejos de gramática. El tiempo presente se puede usar para hablar sobre acciones pasadas sin un momento específico de la acción. La estructura de la oración es el sujeto más have
o has, más verbo en participio pasado y más complemento. Recuerda, el participio pasado de los verbos regulares terminan en ed, es decir, jugado, cocinado. El participio pasado de los verbos irregulares tienen diferentes formas. Ejemplo, ido, visto. Puede usar los adverbios de tiempo, todavía, ya, solo o nunca. Por ejemplo, aquí tenemos unas oraciones. Acabo de ver la nueva película. Nunca he estado en Quito. Aún no hemos hecho los deberes. La actividad número 2 nos dice, lea las oraciones a continuación y decida si son verdaderas o falsas para usted. Literal A. He visto más de 20 películas en mi vida. Bueno, ustedes van a ubicar o van a seleccionar si para ustedes son verdaderas o falsas. En mi caso, esto sería verdadero. B. Mi familia y yo hemos ido al cine. Verdadero. Mi mejor amigo ha visto más películas que yo. En mi caso, esto es falso. Literal D. No he oído hablar de ninguna película ecuatoriana. Para mí es falso. Y mi familia y yo hemos visto muchas películas en casa durante la pandemia. Bien, ustedes deben responder si es verdadero o falso para ustedes. Es decir, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, sino de acuerdo a su realidad. Y el numeral 3, ahora escriba 3 oraciones sobre cosas que usted y otras personas que conoce han hecho durante la pandemia. Use el presente perfecto. Tienen 3 literales, uno que dice yo, otro que dice mi mejor amigo y otro que dice mi familia y yo. Yo les pongo aquí como ejemplo la respuesta a la primera oración, que dice, yo he usado mascarilla estos días al salir de casa. Bien, ustedes deben responder estas 2 actividades y con ello hemos terminado las actividades de la semana 2. Recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Como siempre, en la descripción del vídeo te dejo el link para que puedas descargar este documento. Espero que esta sugerencia y la respectiva explicación te ayude para el trabajo de esta semana. Dudas, comentarios, sugerencias, déjame en la caja respectiva y nos vemos en una próxima oportunidad.